Buenas tardes, muy buenas tardes. Un saludo para el vicepresidente de Aluex, para Vicente Pascual Carrión, así como para el resto de su junta directiva. Y saludamos también, por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy, al catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador Rafael Luján. En primer lugar, les voy a pedir disculpas por esta afonía que tengo. Vamos a intentar que en todo momento pueda hacer la presentación, pero les pido disculpas. Ya saben, el tiempo a veces juega estas malas pasadas. Bueno, por supuesto, bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes, señoras y señores. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí. Octava cita ya con la cultura, con el conocimiento y con el saber, de la que hoy, esta octava cita que hoy nos ofrece Aluex dentro de su ciclo de conferencias 2023-2024, que este año lleva por título Al menos 20 años más. Y además una conferencia con la que cerramos este monográfico que hemos dedicado a la ciencia y a la investigación y en el que hemos disfrutado de las maravillosas conferencias de Tomás Segura, de Gonzalo Alonso Díaz Marta, de Mar Arroyo y hoy cerramos con nuestro querido Rafael Luján. Agradecemos, por supuesto, a Carmela, a Paco también, que hoy nos acompaña, que realizan estas fotografías y el vídeo que a partir de enseguida, en unos días, todos ustedes podrán ver, ya lo saben, en la página web de Aluex y también de Diputación. El compañero de la tribuna, que ya se ha marchado, que ya ha realizado sus fotografías, y también Antonio Díaz, el periodista de la tribuna, que todas las semanas, todos los martes, refleja estas conferencias en este diario. Bueno, nuestra conferenciante de la semana pasada, la también catedrática Mar Arroyo, ya nos incitó con su charla a conocer, a saber mucho más acerca de uno de los grandes desafíos de la ciencia, como bien dice nuestro conferenciante, y es el estudio del cerebro humano. Mar, con su soberbia, además, disertación, generó en nosotros ese deseo, ¿verdad?, de investigar, de conocer, de saber mucho más sobre el órgano más complejo del cuerpo humano, pero además, y esto también lo dice Rafael Luján, el más fascinante. Dudas e incógnitas, las que ya surgieron y las que hoy seguirán surgiendo, a las que dará sobrada respuesta y que nos ayudarán a entender al que estamos definiendo como complejo, fascinante, pero también desconocido compañero que nos hace ser lo que somos y donde reside nuestra esencia como mujeres y como hombres, el cerebro humano. Les voy a presentar, como siempre, a nuestro conferenciante de manera, eso sí, resumida. Rafael Luján es licenciado y doctorado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada. Fue investigador postdoctoral durante 5 años bajo la supervisión del profesor Peter Somogyi en el Medical Research Council Anatomical Neuropharmacology Unit en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, donde estudió la arquitectura molecular de la sinapsis en el cerebro. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha desde 1999 y catedrático de Histología desde 2009. Su laboratorio centra la investigación en los principios fundamentales que tienen lugar en los procesos de señalización neuronal, especialmente focalizada en entender cómo tiene lugar la neurotransmisión mediada por receptores para neurotransmisores y canales iónicos en condiciones normales y patológicas en el sistema nervioso central. Bien, una vez hecha la presentación y encuadrada esta conferencia, no queda otra que escuchar a nuestro conferenciante, a Rafael Luján, al que, como siempre, le agradecemos su participación en Aluex. Muchísimas gracias y que disfruten de la conferencia. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, María José, por la maravillosa introducción que nos ha hecho. Seguro. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a Aluex por esta invitación y permitirme estar con
esta maravillosa audiencia. Créanme que no suelo tener tanta audiencia, tanta gente. Suelo dar clases a grupos pequeños de unos 25 alumnos. Esta mañana he tenido clases a 2 grupos. Y una sala como esta, la verdad es que es bastante agradable de ver y de dar una charla. Esta es mi tercera vez aquí en Aluex, en sus cursos, y siempre he hablado del cerebro. Y para no repetir las mismas cosas que he dicho previamente, voy a intentar dar un enfoque diferente. Voy a hacer una especie como de homenaje a la figura que ha supuesto don Santiago Ramón y Cajal en el estudio del cerebro, las dificultades con las que se encontró para llegar hasta hoy en día y, bueno, pues más o menos saber lo que sabemos. Santiago Ramón y Cajal es un gigante de la humanidad. Fundó la neurociencia moderna y con ello abrió las puertas al conocimiento del cerebro tal y como lo conocemos hoy. Lo que hizo, nadie lo ha vuelto a hacer sobre el estudio del cerebro o sobre cualquier otro órgano. Si el mundo avanza es por genios como Cajal y también por genios como Newton, Marie Curie, Darwin, Einstein, Rosalind Franklin y tantos otros. Su único bagaje fue un enorme talento, pasión y esfuerzo, un triángulo que mueve montañas. Únicamente con el uso de este microscopio que ven aquí, un microscopio monocular, un instrumento sumamente sencillo y también utilizando una técnica de tinción muy sencilla, fue capaz de proporcionar datos de una calidad científica que siguen vigentes a día de hoy y además hacía unos dibujos artísticos de una belleza indescriptibles. Algunos de ellos, como este que ven aquí, donde Cajal dibujó perfectamente lo que es la neuroglía humana, son las células de soporte estructural al sistema nervioso central. Dibujó el cerebro humano degenerado. Este es el caso de un paciente que había sufrido un accidente cerebrovascular y dibujó cómo los axones, esas estructuras que ven aquí, se cambian de posición. Dibujó todas las células que componen el cerebelo de mamíferos en el adulto, también durante el desarrollo postnatal y prenatal. Describió el circuito de la corteza, el circuito de la médula espinal. Cajal era un trabajador incansable. Estudió prácticamente todas las especies que se pueden imaginar, desde la abeja hasta humano, y cartografió todo el sistema nervioso central. Y lo más importante, como les decía, es que todo lo que dijo en su momento hace más de 100 años, científicamente hablando, sigue vigente a día de hoy. Las cosas han ido mejorando, evidentemente, y se han descubierto más cosas, pero lo que dijo en aquel momento es cierto a día de hoy. Las contribuciones de Cajal han sido innumerables a lo largo de su trayectoria profesional. Le voy a resaltar simplemente 5 de las más importantes que son la base, el fundamento de la neurociencia a día de hoy. Lo primero que dijo Ramón y Cajal fue determinar la teoría neuronal, según la cual el cerebro está compuesto por neuronas que se comunican entre sí a través de las dendritas o de conexiones sinápticas, básicamente. Esto que parece tan sencillo y que lo damos como base hoy en día, no fue nada fácil para Cajal en su momento. También describió la ley de la polarización dinámica, que puede tener un nombre un poco raro, pero que no es otra cosa nada más que las señales eléctricas mediante las cuales se comunican las neuronas, las células nerviosas, se mueven siempre en una dirección, que van desde las dendritas, que luego les diré qué es lo que son, hasta los axones. Identificó las células gliales. Las células gliales son las células de soporte estructural. También son las células que le suministran los alimentos a las neuronas. Las neuronas no tienen capacidad por sí mismas de nutrirse. Para ello necesitan la ayuda de otras células y esas células son las células gliales, entre otras varias funciones.
Hizo la descripción de la estructura de la corteza cerebral, no solamente de regiones importantes como el hipocampo, sino de toda la región, de todo lo que es la corteza cerebral, que créanme que es bastante grande en extensión. Y también fue el que demostró, postuló primero y demostró la plasticidad neuronal, que no es otra cosa nada más que el cerebro está continuamente cambiando. Nuestro cerebro es plástico, está continuamente, es muy dinámico, está continuamente cambiando. De hecho, nuestro cerebro ahora mismo, el de ustedes y el mío, está cambiando por el simple hecho de que yo esté aquí hablándoles y de que ustedes estén asimilando toda la información que yo les estoy transmitiendo. Está cambiando. Y no es el mismo el cerebro ahora mismo de lo que será dentro de un minuto. Está continuamente cambiando. Es extremadamente dinámico. Esto ya lo dijo Ramón y Cajal hace 150 años. Además, Cajal no usaba microscopios binoculares. Tenía incluso más dificultad su trabajo. Los microscopios binoculares, como este que ven aquí en la imagen, permiten utilizar los dos ojos y, por tanto, un trabajo mucho más fácil. Pero Cajal estaba acostumbrado a mirar por un microscopio monocular, con un solo ojo, porque el otro ojo lo utilizaba para dibujar. De hecho, lo que hacía, si se fijan en esa imagen de Ramón y Cajal, fíjense que hay 3 microscopios. Solía tener encima de su mesa 3 o 4 microscopios que utilizaba simultáneamente, ponía el mismo tipo de preparación en los distintos microscopios y iba pasando de microscopio en microscopio, iba dibujando todo lo que veía hasta completar el esquema final que él tenía o que él veía en toda la preparación. Para que se hagan una idea de lo que esto supone, ese es otro de los microscopios de Cajal, con los cuales hizo ese dibujo que ven ahí abajo, que son células del cerebelo. El cerebelo es la región del sistema nervioso que está junto aquí, en la parte de atrás, y es la región responsable del control del movimiento, ¿vale? Lo que hace que pueda yo, por ejemplo, ahora mismo estar aquí de pie y poder moverme, esa coordinación motora la realiza el cerebelo. Pues él ya dibujó esas células durante el desarrollo. Si comparamos a un microscopio como el que tenemos en el laboratorio, pues quizás no vean mucha diferencia, pero si se fijan ustedes aquí, voy a moverme, lo siento por la cámara, si se fijan aquí, eso es un espejo, no tiene luz. No había luz, o cuando había luz, evidentemente se ponía una luz y lo que se utilizaba era la luz incidente o se utilizaba una vela. Hoy en día los microscopios como ese que ven ahí a la derecha tienen ya luz incorporada, incluso tienen una cámara incorporada con la cual se pueden sacar fotos, lleva acoplado una pantalla de monitor o un ordenador con la que se pueden sacar fotos como esa. En el tiempo en el que Cajal realizaba un solo dibujo como aquel, nosotros podemos sacar cientos o miles de fotografías como esa, para que se hagan una idea y poner en contexto las dificultades con las que trabajaba Ramón y Cajal, y aún así hizo un trabajo al que muchos ni siquiera llegaremos. Ramón y Cajal siempre hablaba y escribía de una forma muy poética. De hecho, él decía que las neuronas son las mariposas del alma. Decía Cajal, sentía yo entonces vivísima curiosidad por la enigmática organización del órgano del alma. Y también decía, conocer el cerebro equivale a averiguar el cauce material del pensamiento y de la voluntad. Porque Ramón y Cajal era perfectamente consciente que el desarrollo de la evolución de este cerebro, especialmente de la corteza cerebral, esa parte que ven en la superficie del cerebro, nos permite realizar tareas tan sumamente complejas y específicamente humanas, como por ejemplo hacer grandes obras de arte, como la pintura, o hacer grandes construcciones, las pirámides o cualquier edificio, rascacielos, puentes, autovías, etcétera, etcétera. También el hacer la música más maravillosa que se puedan imaginar, la escritura de cualquier libro. Todas esas capacidades nos lo permite hacer nuestro cerebro. Desgraciadamente también las cosas más dramáticas y tristes, como por ejemplo la guerra. Pero en cualquier caso, nos ha permitido construir aparatos, satélites que han llegado al espacio o incluso hemos llegado a la Luna,
mandando satélites hemos sobrepasado el sistema solar. Todas estas capacidades emergentes se deben a la evolución del sistema nervioso central, del cerebro. Y mucha gente posiblemente todavía no es capaz de asimilar la importancia que tiene el estudio del cerebro. Y solamente empiezan a vislumbrar algo cuando se hablan de las patologías. Porque el cerebro, cuando se altera su función o su estructura, es capaz de, o sufre, numerosas patologías. Aquí simplemente les enumero algunas de ellas. Los retrasos mentales en general, cualquier tipo de retraso mental, el autismo, las demencias, dentro de las demencias la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la esquizofrenia, la epilepsia. Todas las enfermedades que se puedan imaginar se producen como resultado de algún tipo de alteración que está asociada con la estructura o la función de las neuronas que componen nuestro cerebro. Ramón y Cajal era perfectamente consciente de que se enfrentaba al estudio del órgano más complejo que existe en nuestro cuerpo. Él ya decía hace más de 100 años, el cerebro es un mundo formado por varios continentes inexplorados y grandes extensiones de territorio desconocido. ¿Y qué razón tiene que esto se sigue aplicando a día de hoy? Hay partes del cerebro humano que todavía desconocemos, que todavía desconocemos su función o cómo se lleva a cabo, cómo llevan a cabo los mecanismos determinados. Y además fue Ramón y Cajal el que utilizó por primera vez una terminología aplicada al cerebro, y él decía que el cerebro es como un bosque, de hecho lo llamaba bosque neuronal, porque cuando se enfrentó al estudio del cerebro veía tal cantidad de ramificaciones y células nerviosas que para él era como ver un bosque, estaba lleno de ramificaciones. Para que se hagan ustedes una idea de las dimensiones en las que nos barajamos cuando estudiamos el cerebro, aquí tienen una imagen para mí preciosa de la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene aproximadamente 1,5 trillón de kilómetros. De hecho, lo que ven aquí es solamente un brazo de la Vía Láctea. La Vía Láctea es mucho más grande, pero bueno, representa la Vía Láctea, que ocupa una superficie de 1,5 trillón de kilómetros y se calcula que tiene unos 200.000 o 400.000 millones de estrellas, ¿vale? Números bastante asombrosos, bastante elevados. El cerebro humano, nuestro cerebro está dentro de una caja, que es el cráneo, y el cráneo tiene aproximadamente unos 15 centímetros de diámetro. Y pesa entre 1.200 y 1.400 kilos. Perdón, gramos. Me he equivocado de dimensión. Entre 1.200 y 1.400 gramos. Si fuera kilos, menudo cuerpo deberíamos de tener para aguantar semejante cerebro. Ese cerebro de ese peso tiene aproximadamente unos 100.000 millones de neuronas, que como pueden ver estamos en el mismo rango de magnitud que el número de estrellas. Y a esto además hay que añadirle que hay otro tipo de célula, de la cual ya les he mencionado, que es la célula glial, las células gliales, esas células de soporte, que se calculan que existen 10 veces más que las neuronas. Y cada una de esas 100 millones de neuronas recibe entre 10.000 y 20.000 sinapsis o contactos sinápticos, mediante los cuales se comunica. Por tanto, estamos hablando de números que son totalmente abrumadores, y Ramón y Cajal fue el primero que se tuvo que enfrentar a esa inmensidad, a esa dificultad. Y además de esos números tan impresionantes, hay que añadir una dificultad más, y es que el cerebro no es una estructura homogénea. Por ejemplo, el hígado es una estructura bastante homogénea, es una repetición de una célula, el hepatocito, con alguna célula más, pero no deja de ser una repetición de células. En el caso del cerebro, el cerebro está formado a día de hoy por 180 regiones nerviosas diferentes, cada una con una función diferente. Llevan a cabo funciones diferentes y, por tanto, a esa complejidad de números hay que añadirle esta complejidad funcional también. Pero ¿cómo fueron los comienzos? Los comienzos no fueron sencillos. Ahí tienen la imagen de Rudolf Virchow, que fue un gran científico, fue el que descubrió que toda célula deriva de otra célula.
Y desde los estudios de Virchow, los investigadores se enfrentaron a dos grandes problemas. Uno de ellos era la pequeñez de aquellas células que se querían estudiar, ¿vale? Para ello se necesitan de microscopios, cosa que en aquellos años ya existían, pero que eran de una calidad bastante pobre. Y también lo incoloro, es decir, que cuando nosotros queremos estudiar el cerebro, por ejemplo, ahí lo que tienen es una sección de ese cerebro que tienen ahí, ¿vale? Es una sección muy finita, de unas 50 micras. Lo que están viendo es la parte blanca, que se denomina, de hecho, sustancia blanca, que no es otra cosa que los cables mediante los cuales se comunican las neuronas entre sí por el sistema nervioso, y esa parte superficial que ven, más transparente, más grisácea, que es la sustancia gris, que es donde están las neuronas y las células gliales fundamentalmente. Pues si nosotros vemos o queremos estudiar esa preparación, esa sección que ven ahí al microscopio, es imposible, no se ve nada porque es transparente. Se necesitan utilizar técnicas específicas para poder visualizar la estructura de las neuronas y de ese tejido. Y de hecho, la investigación sobre el cerebro avanzó gracias al desarrollo y mejora del microscopio óptico y también gracias al desarrollo de nuevas y mejores técnicas de tinción. Porque de hecho el propio Cajal ya soñaba con estudiar el sistema nervioso y decía, había necesidad de un método para teñir de manera selectiva un elemento o a lo sumo un número reducido de elementos, de tal modo que parecieran estar aislados de los restantes elementos invisibles. Eso Cajal no paraba de repetirlo, porque a lo que él se enfrentaba diariamente era a las técnicas de tinción que existían en aquel momento, como estas de aquí. Se utilizaban colorantes naturales, como el carmín o el azafrán, que dan tinciones como esa que ven ahí, ¿vale? Todo de color demasiado oscuro. Esa es una imagen del cerebelo. Lo que ven aquí es una célula de Purkinje con alguna ramificación, pero como pueden ver la resolución es muy pobre y los detalles de la estructura es también de muy baja calidad. Cajal nació en 1852 y este es el libro de medicina que se utilizaba en las facultades de medicina en Europa. Estaba escrito por Albert von Kolliker, que fue un gran médico y un gran histólogo nacido en Suiza y era uno de los grandes científicos venerados por toda Europa, una persona muy, muy respetada. Y este, como digo, es el libro que se utilizaba en las facultades de medicina en aquel momento, por ejemplo, en el año que nació Cajal. Y no se sabía nada sobre el cerebro. Esta es la única página que hay que contiene ese libro sobre el sistema nervioso. Y según este libro, ni siquiera hablaba de neuronas. La palabra neurona ni existía. Se decía que las células del sistema nervioso se las llamaban glóbulos, porque tenían esa morfología globular, cosa que a día de hoy sabemos que es totalmente falsa. Como mucho tenían una o dos prolongaciones, ¿vale? Por tanto, el desconocimiento era totalmente absoluto. Poco después salió o se describió la teoría reticular sobre cómo estaba organizado el sistema nervioso. Fue en 1872 por von Gerlach, que fue un alemán, y según este investigador, la teoría reticular lo que dice es que todas las células del sistema nervioso están íntimamente conectadas entre sí de manera continua. De manera que cualquier tipo de señal se comunicaba, como ven, de una célula a otra de manera continua, sin ningún... Pero hubo una enorme revolución en 1873 y fue gracias a Camillo Golgi, un histólogo italiano. Describió lo que se llama la reacción negra, que no es otra cosa que la famosa técnica conocida como tinción de Golgi. Le salió prácticamente como algo erróneo, como un experimento así un poco erróneo, pero resulta que lo que teñía, como ven, esas células negras es, utilizando unas sales de plata, las sales se depositaban de manera selectiva sobre algunas células, no sobre todas, sino sobre algunas en concreto, y además se depositaba sobre toda la superficie de la neurona, de manera que eso permitía poder
dibujar y describir con todo lujo de detalles esa célula. De hecho, ese dibujo que ven ahí es un dibujo de Cajal, de la misma neurona que hemos visto antes con el carmín. Es la célula de Purkinje. Y fíjense qué diferencia entre lo que se tenía antes sobre la célula de Purkinje y la información que se puede obtener ahora con esta nueva técnica. Esta técnica la describió por primera vez en 1873 y este fue el primer dibujo que se hizo que revolucionó por completo la neurociencia en aquellos años, porque por primera vez empiezan a verse neuronas con un montón de ramificaciones, con conexiones, cómo unas neuronas se conectaban con otras, etcétera, etcétera. Hasta ese momento este tipo de detalles era totalmente imposible e impensable. 15 años más tarde de ese descubrimiento de Camillo Golgi, Cajal entra en escena y utiliza esta técnica. Y fue gracias a un colaborador suyo, Luis Simarro, que era un neurólogo y neurohistólogo que trabajaba en Valencia. Por casualidad nació en Roma, aunque él era español, Luis Simarro era español, pero viajaba con frecuencia a Italia y allí vio esa publicación de Golgi. De manera que cogió la revista, se la llevó a casa, a Valencia, y allí empezó a hacer sus pequeños experimentos, a poner a punto esa técnica de Golgi. Y en una de las visitas, como eran amigos, una de las visitas que hizo Ramón y Cajal a Valencia, a ver a Simarro, Simarro le enseñó los resultados y Cajal quedó totalmente fascinado. Se había hecho realidad su sueño durante tantos años. Y por primera vez empieza a utilizar esta técnica de tinción y de hecho la mejoró significativamente. Mejoró significativamente la propia técnica que Golgi había utilizado. A Cajal siempre lo guió una curiosidad inagotable por conocer y además por el sentido común biológico, algo de lo que Golgi carecía, porque Golgi no supo ver en sus propias manos lo que su propia técnica era capaz de proporcionar. Porque utilizando los mismos microscopios y la misma técnica, veían cosas diferentes. Lo que veía Golgi era una continuidad. Si siguen la bolita, lo que veía era una continuidad. Golgi decía que todo estaba conectado entre sí. Y lo que veía Cajal era algo totalmente diferente. Si ahora siguen la bolita, ahí esa es la transmisión de información. La información llega hasta ahí y ese mensaje eléctrico se va a transformar ahora en un mensaje químico y pasa a la siguiente neurona. Y la información continúa. Por tanto, no hay continuidad. Hay contigüidad, pero no continuidad. Y esto fue lo que determinó la teoría neuronal de Cajal durante mucho tiempo denostada. Ese pequeño salto, esa contigüidad, fue lo que propuso Cajal. Y a eso lo denominó sinapsis, que es el nombre que recibe hoy en día. Cajal murió sin llegar a ver físicamente una sinapsis. Las sinapsis se demostraron gracias al desarrollo de un microscopio electrónico 10 años después de que muriera Ramón y Cajal. Y 10 años después de la invención de este microscopio se obtuvo la primera imagen que demostraba la existencia de una sinapsis, es decir, una separación física entre dos elementos. Aquí tienen en azul un elemento perteneciente a la primera neurona, hay un pequeño espacio que separa el otro elemento, el que ven ahí de color verde, que pertenece a la segunda neurona. Ahí justo en el centro está la sinapsis y es donde se transmite el mensaje químico. La microscopía electrónica, por tanto, a mediados de los 1950, demostró por primera vez y ya de manera fehaciente la teoría neuronal de Cajal. Pero Cajal murió sin llegar a ver esto. Fíjense qué imagen más bonita de la Tierra, vista desde el espacio. El hombre la ha cambiado, la hemos cambiado nosotros. También eso es una imagen también real, no es de ordenador. Eso es como se ve desde el espacio Europa en una visión nocturna. Bueno, pues eso lo hemos cambiado gracias a la evolución de nuestro cerebro que ha ido pues evolucionando. Nuestro cerebro, bueno, como Homo sapiens aparecimos hace 200.000 años en África
y desde ese momento hasta nuestros días hemos sido capaces de incluso llegar a la Luna a través del Apolo 11, con el primer aterrizaje en la Luna en 1969. Pues bien, durante ese tiempo, incluso mucho antes, el cerebro ha evolucionado muchísimo. ¿Cómo ha sido posible esta evolución y este cambio? Aquí tienen una comparación de 4 cerebros pertenecientes a simios. El macaco, el chimpancé, hasta llegar al humano. Ahí ustedes incluso pueden decirme en 2 cosas importantes. Una es que el cerebro humano es más grande, ¿vale? Por tanto, la evolución del cerebro humano se ha producido incrementando el tamaño del cerebro. Y, si se fijan, en la parte superficial del cerebro, en humanos, hay muchas más circunvoluciones. Mientras que cuanto más bajo nos vamos, en los simios, el cerebro es más plano. Perdón, hay menos circunvoluciones, ¿de acuerdo? Por tanto, hay un incremento de las circunvoluciones que supone un incremento en la superficie y hay un incremento del tamaño. Y de hecho, ahí tienen los cráneos de las 3 últimas especies, del Australopithecus, el Homo erectus y el Homo sapiens. Y ahí pueden ver, incluso en esas imágenes de cráneos, cómo el cráneo ha ido aumentando para albergar un cerebro cada vez más grande. Por tanto, podríamos en principio pensar que la inteligencia humana, o lo que nos hace diferentes a otras especies, es que nuestro cerebro es más grande. Bien, el origen de la inteligencia humana ha sido de un interés enorme desde hace muchísimos años. Pero, ¿qué hace que algunas personas sean más inteligentes que otras? A esta pregunta se le ha dedicado muchísima investigación ya desde 1830. Y lo que se hacía en aquella época era que si estudiaba era mucho más accesible, mucho más fácil acceder a los cerebros, especialmente de personas relevantes. Se solían conservar en formol, cosa que ahora, pues por temas éticos, no está permitido. Y lo que se hacía para intentar responder esa pregunta es coger los cerebros de personas relevantes, supuestamente, teóricamente, inteligentes, hasta que no se demostrara lo contrario, y cualquier intento, cuando lo intentaron diseccionar y mirar por dentro, no se encontraban grandes diferencias. Pero la teoría que reinaba en aquellos momentos era que las personas más inteligentes tienen cerebros más grandes. Y entre otras cosas, esto estaba motivado por los estudios naturalistas en los cuales se hacía o se veía la relación que existía entre el peso corporal de un animal y el tamaño o el peso de su cerebro. Por ejemplo, en peces, la relación entre el peso del cerebro y el peso corporal es de 1 a 5.000, ¿vale? En serpientes es de 1 a 1.500, en reptiles, en aves es de 1 a 220 aproximadamente, en mamíferos inferiores, como el perro, de 1 a 180, y en humano la relación es 1 a 50. ¿Vale? Por tanto, esto sirvió de base a aquellos que decían que los humanos somos más inteligentes porque nuestro cerebro es más grande y la relación entre peso de cerebro y cuerpo es mucho más pequeña. Pero ¿tiene realmente algo que ver la inteligencia con tener un cerebro grande? De hecho, el cerebro humano no es el cerebro más grande que existe en la especie animal. Sin duda, el cerebro del delfín o el cerebro del elefante es significativamente más grande que el humano y no por ello el elefante es un ser más inteligente que el humano. No cabe duda de que los elefantes son animales muy inteligentes, pero no tienen las mismas capacidades que los humanos. Eso es indiscutible. Bien, aquí tienen 2 personas muy relevantes, históricamente hablando. Uno es Anatole France, que fue un poeta y novelista francés que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1921. Y allí tienen el caso de Lord Byron, que fue un poeta británico y una figura muy importante durante el Renacimiento. Y como les decía, en aquella época, hace más de 150 años, era muy habitual que las personas de determinada jerarquía o relevancia social, cuando morían, el cerebro se guardaba en formol. Pues bien, si tenemos en cuenta que el cerebro
humano pesa aproximadamente 1.400 gramos, cuando se pesó el cerebro de Anatole France pesó 1.100, por debajo de la media, y el de Lord Byron 2.200. Por tanto, no parece que el tamaño del cerebro tenga algo que ver con la inteligencia humana. De hecho, les voy a poner otro ejemplo, y es el caso de Einstein. ¿Vale? Einstein seguro que si no conocen alguno de los anteriores, Einstein seguro que sí. El cerebro de Einstein se pesó cuando murió a los 76 años y pesó 1.230 gramos, que está, digamos, dentro del margen de la media, pero digamos, un poquito inferior a lo que sería para el caso de un hombre que sería aproximadamente de 1.400. Y cuando se estudió el cerebro de Einstein, que esto sí que se hizo hace relativamente poco, hace menos de 20 años, se vio que Einstein tenía una corteza prefrontal extremadamente desarrollada. La corteza prefrontal es esta que está justo encima de los ojos y es la zona del sistema nervioso donde reside la capacidad de concentración, la planificación, etcétera, etcétera. Es una parte muy importante en el funcionamiento de nuestros comportamientos diarios. Se vio que esa corteza prefrontal estaba muy desarrollada, que tenía una densidad muy alta de células gliales. Quizás también tenía una densidad alta de neuronas, pero sobre todo lo que vieron los investigadores que pudieron acceder al cerebro de Einstein es que tenía un número de células gliales anormalmente elevado. Y que los lóbulos parietales, estos de aquí, que es los que se supone que están implicados con la concentración, el conocimiento matemático, etcétera, etcétera, estaba también muy desarrollado. Era un 15% más grande que en el resto de cerebro, o que otros cerebros con lo que los comparaban. Y estas son las células que Einstein tenía en un número muy alto. Son uno de los tipos de células gliales, conocidos como astrocitos. Los astrocitos tienen funciones importantes. Son las células que dan soporte estructural a las neuronas, es decir, sirven de apoyo a las neuronas. También son las que les dan el sustento nutritivo. Son además las que recubren los capilares sanguíneos, mediante los cuales, mediante sus prolongaciones citoplasmáticas, captan los nutrientes de la sangre y con otras prolongaciones por el lado contrario, se lo van suministrando a las neuronas. Y además están implicados en la modulación de la transmisión sináptica, que es el proceso de comunicación que existe entre las distintas neuronas. En cuanto a Ramón y Cajal tuvo un comienzo difícil. Todo cambió a partir de aquí. Fue a un congreso anatómico en Berlín en 1889 y allí conoció a von Kelliker, que ya les mencioné al principio. Von Kelliker vio, o Cajal se llevó sus microscopios a cuestas con sus preparaciones, se los llevó a Berlín, los puso allí encima de una mesa, llamó a von Kelliker y le enseñó sus preparaciones y quedó tan fascinado que decía: los resultados obtenidos por usted son tan bellos que pienso emprender inmediatamente, ajustándome a la técnica de usted, una serie de trabajos de confirmación. Le he descubierto a usted y deseo divulgar en Alemania mi descubrimiento. Esto cambió radicalmente la trayectoria a partir de ese momento de Cajal. Como saben ustedes, cualquier ayuda profesional es más que bienvenida y Cajal la tuvo. Si no llega a tener esta ayuda de von Kelliker, posiblemente ni conoceríamos el nombre de Cajal a día de hoy. A partir de ese momento, von Kelliker, que era una eminencia, una figura de la medicina en Europa, y lo que decía von Kelliker sí que iba a misa, ¿vale? Empezó a divulgar y a difundir los trabajos de Cajal y Cajal empezaron a invitarlos en distintos centros europeos para dar conferencias sobre sus descubrimientos. Y uno de los primeros y más importantes fue en Londres, la conferencia Croonian en la Royal Society, un ciclo de conferencias que a día de hoy se siguen impartiendo en la Royal Society. Y mostró por primera vez a la comunidad científica la estructura de la corteza, el circuito de la corteza celular. Pero no les voy a hablar de la belleza, si es bello o no es bello ese dibujo, porque es irrelevante. Lo importante de esa conferencia y de ese dibujo
no es lo bonito que pueden estar dibujadas sus neuronas. Es algo que pasa totalmente desapercibido a la mayoría de la gente, no solamente el público de aquí, sino a los propios científicos. Y es esto. A ver cuántas flechas como esas son capaces ustedes de ver en ese esquema. Verán que hay varias. Lo sobresaliente de Cajal no fue dibujar ese circuito. Lo que decía Cajal con esas flechas es que estaba diciendo de por dónde iba la información en ese circuito. De manera que quiero que vuelvan a seguir la bolita. Va a aparecer esa bolita. Según Cajal, la información llega a la corteza, desde fuera de la corteza, por ahí, llega hasta la parte superior, hace sinapsis o conexiones sinápticas, a partir de aquí sigue hasta ahí, seguimos la flecha, pasa a la neurona siguiente, a partir de aquí pasa a la neurona siguiente y de ahí sale fuera de la corteza. Eso fue lo más sorprendente y lo más importante científicamente hablando de Cajal y lo que dejó enmudecido a la sala en aquel momento. ¿Cómo es una neurona? Para que se hagan una idea de qué son las células neuronales y cómo funciona. Una neurona de la corteza puede tener una morfología como esa y está formado por tres partes. Está formado por lo que se llaman las dendritas, que es todo esto que ven aquí arriba y aquí abajo, es como las antenas de la célula, es la zona de la neurona que recibe la información, o bien desde fuera o bien desde otra neurona. Por tanto, la información que recibe de otro sitio la recibe a través de las neuronas. La segunda parte es esta parte triangular que ven aquí, que es el soma o cuerpo celular, donde se encuentra el material genético, el ADN, los cromosomas y los orgánulos que permiten su funcionamiento metabólico normal. Y la información que sale por la tercera parte, que es el axón, que va y se dirige y conecta con otras neuronas o con otras regiones del sistema nervioso. Por tanto, la información, si siguen la bolita, llegaría a través de las dendritas, se analizaría justo ahí en el soma, ¿vale? Se analiza esa información y si la información es adecuada, se genera un mensaje eléctrico que se transmite a través del axón, ¿vale? Digamos, este es el funcionamiento básico de una neurona en el sistema nervioso central. Pues bien, el que salga la información fuera de esa neurona o no, está motivada por la acción de otras neuronas que se llaman interneuronas, que son células inhibitorias. Por tanto, están inhibiendo la acción de esa neurona. Y hay interneuronas distribuidas por toda su superficie. De manera que, en función de cómo sea la actividad de estas células que inhiben, la célula mandará o no mandará un mensaje. Ese es el funcionamiento básico de estas neuronas en la corteza. La corteza humana tiene 6 capas y tienen esas células como la que hemos visto antes, o parecidas, las tienen distribuidas en esas 6 capas, aproximadamente de ahí. En función de cada una de estas células, van a mandar la información a una región o a otra del sistema nervioso central. Y esas células, además, se disponen en una unidad elemental que recibe el nombre de columna cortical. ¿De acuerdo? Esta columna cortical es la unidad básica, fundamental de la corteza neuronal y en humanos muchas de estas columnas se están comunicando entre sí para finalmente producir una respuesta, la que sea, un pensamiento, un recuerdo, procesar una imagen, etcétera, etcétera. Hay varios estudios que demuestran que esa columna cortical tiene el mismo número de células en prácticamente todas las especies de mamíferos, ¿vale? Por tanto, la diferencia entre un mamífero inferior y el humano no está en que la columna cortical es mucho más grande en humanos. No, la columna cortical tiene el mismo tamaño, pero lo que diferencia, por ejemplo, de un mamífero pequeño a humano es que el número de columnas corticales que establecen conexiones entre sí es mucho mayor en humanos. Por tanto, el número de circuitos sinápticos que se establecen es mucho más complejo en humanos que en mamíferos pequeños. Esa es una gran diferencia. Para que se hagan una idea de cómo funciona la corteza, imagínense que ven ese cuadro ustedes.
¿Lo ven? A través de la retina, la información llega hasta esa bola que ven en el centro, que es el tálamo, una zona de relevo de información. A partir de ahí llega hasta la corteza visual, que está justo aquí atrás. Y de todos es sabido que cuando vemos una imagen que nos puede gustar, un cuadro, empezamos a sentir determinadas emociones. Nos puede traer un determinado recuerdo de aquel día que fuimos a tal sitio, o de una comida, o de un olor. Pues fíjense cómo simplemente el simple hecho de ver un cuadro, se están activando un montón de regiones. Regiones diferentes que llevan a cabo distintas funciones. No solamente la parte visual que hemos visto, sino que se están activando en la corteza prefrontal para archivar ese recuerdo, para dejar en la memoria esa impronta de ese cuadro, o se están activando las zonas de la corteza olfativa porque nos recuerda algún tipo de olor, etcétera, etcétera. Por tanto, con un simple hecho se está activando prácticamente todo el cerebro. Por tanto, la complejidad del cerebro humano es extraordinaria. Y, por supuesto, esto deja hecha por tierra el famoso mito de que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Simplemente con el simple hecho de ver un cuadro ya se está activando más del 50% de las regiones nerviosas. Esa es una comparativa que ahí ven entre el cerebro humano con el del ratón, también con el de la mosca, pero el de la mosca es un puntito, apenas se ve. Nos gustaría a todos trabajar en el cerebro humano, pero trabajar en el cerebro humano tiene muchas dificultades por problemas éticos y también por falta de tejido. No tenemos acceso suficiente para obtener ese tejido. Así que tenemos que utilizar como alternativa el cerebro de ratón, que aunque es muchísimo más pequeño, digamos que los circuitos básicos son muy parecidos y podemos extrapolar determinada información. Pero, ¿en qué se diferencia? Eso es una pregunta retórica, porque claramente se diferencian en muchas cosas. Pero un cerebro humano de un cerebro de ratón. Unos investigadores de Madrid llevaron a cabo un experimento muy sencillo, y es que en la misma región nerviosa, en la corteza cerebral, estudiaron la morfología del mismo tipo de neurona, ¿vale? Y vieron que en humanos la célula, como pueden ver allí, es un poquito más grande. Pero sobre todo, fíjense en estos datos. El cerebro humano se caracteriza porque tiene más de 15.000 espinas, que luego les explicaré qué son las espinas dendríticas, mientras que el ratón no llega a 3.500. Ya estamos empezando a vislumbrar diferencias reales entre distintas especies. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con una especie muy parecida a nosotros? El chimpancé es, sin duda, el primate con mayor parentesco a humanos. El que más se parece. La separación de las líneas evolutivas se separaron o se diferenciaron hace aproximadamente 6 millones de años, pero esa es una imagen familiar real. Eso es una madre chimpancé que tiene 2 hijos, uno más chiquitito y uno más grande, y le está enseñando cómo partir una nuez. Y fíjense cómo el chimpancé de mayor edad está atentamente mirando lo que le enseña la madre, y el pequeño pues está ahí jugando, comiéndose ya la nuez, etcétera, etcétera. Esto es una imagen que podemos tener muy parecida de humanos. De hecho, el chimpancé puede incluso aprender del propio humano. Y eso es una comparativa entre un cerebro adulto y un cerebro adulto humano y un cerebro adulto chimpancé. Evidentemente hay diferencias de tamaño, pero fíjense que la estructura es muy parecida, tiene gran número de circunvoluciones. De hecho, ustedes saben que los chimpancés son sumamente inteligentes y pueden aprender muchas cosas. De los primeros experimentos que se hicieron fue por allá por la década de 1950. De los primeros fue la famosa chimpancé llama, en la que se le enseñó a comer de un plato con una cuchara y un tenedor, a beber de un vaso, etcétera, etcétera. Porque se pensaba que este cerebro, que realmente es muy parecido al cerebro de un niño de pocos años, por debajo de los 10 años. El tamaño es igual. Y si yo les pusiera una imagen de un niño, de un cerebro de un niño, se parecería muchísimo a esto y sería muy difícil el poder diferenciarlas. En función de eso se pensaba que podrían adquirir habilidades como los niños pequeños. Y realmente pues no es así. Son muy inteligentes, pero
hay determinado umbral que los chimpancés no pueden pasar y, por tanto, los humanos seguimos teniendo algo en nuestro cerebro que nos hace una especie única. ¿Qué tiene de especial la corteza humana y en qué se diferencia de especies como el chimpancé? Dentro de nuestro propio cerebro, hemos dicho que una de las dificultades que tiene a la hora de estudiarlo es porque no existen dos neuronas iguales. De hecho, cuando se estudian las neuronas de distintas partes del sistema nervioso, de distintas partes de la corteza, incluso la morfología y el tamaño es diferente. Las neuronas de la corteza prefrontal son más grandes que los de la corteza occipital, ¿vale? Esto añade cierta dificultad. Y se analizaron el número de espinas. Las espinas, como luego veremos, son los sitios de las neuronas donde se establecen las conexiones sinápticas. Una neurona, como las células que hemos visto antes, reciben toda la comunicación de otras neuronas sobre esas espinas dendríticas. Por tanto, son puntos de comunicación fundamentales para el funcionamiento del cerebro. Y aquí pueden ver cómo el número de espinas varía. Es mucho mayor en la corteza prefrontal que en la temporal y en la occipital. No existen datos todavía del mismo tipo de estudios en chimpancé, pero sí existen en macaco, que es una especie ligeramente inferior al chimpancé. Y fíjese en la comparativa. Haciendo el mismo tipo de estudio, el número de espinas dendríticas disminuye prácticamente a la mitad, aproximadamente. Por tanto, una vez más, las espinas dendríticas, que están implicadas en el número de circuitos que se establecen en nuestro cerebro, parece fundamental para, digamos, distinguirnos un poquito del resto de especies. Cajal fue el primero que describió las espinas dendríticas y lo hizo en la primera investigación que él realizó, que lo hizo trabajando precisamente además en gallina, porque además Cajal trabajaba en todas las especies, abeja, gallinas, ratas, de todo, absolutamente de todo. Y como digo, son unas pequeñas protrusiones, estos pequeñitos puntitos que ven ahí en la superficie, que es donde se establecen los contactos sinápticos. Y los denominó espinas porque les recordaba muchísimo a las espinas del rosal que tenía en el jardín de su casa. Por eso le puso ese nombre. El nombre de espina dendrítica fue acuñado por el propio Ramón y Cajal, una contribución más a la neurociencia. Las espinas dendríticas son elementos clave en el funcionamiento del cerebro. Como les acabo de decir, son el principal elemento posináptico donde se establecen las conexiones sinápticas, es decir, donde se llevan a cabo esos puntos de unión. También son elementos clave en la plasticidad del cerebro y en los procesos de memoria y de pensamiento. Y además, cualquier anomalía o cualquier cambio que pueda sufrir la función o la estructura de esa espina dendrítica, a día de hoy está demostrado que está directamente relacionado con muchísimas patologías, incluido el retraso mental. De hecho, cuando nacemos, el cerebro viene a pesar aproximadamente 350 gramos y tiene unas neuronas que son relativamente simples, y en el adulto se multiplica por 4 el tamaño del cerebro y se multiplica por muchos más la complejidad de la morfología de la neurona, incrementándose el número de espinas dendríticas. Cuando nacemos, nuestro cerebro es como un papel en blanco, ¿vale? Somos capaces de realizar determinadas tareas motoras, pero no tenemos ningún tipo de pensamiento. Eso va poco a poco forjándose. Aquí ven, por ejemplo, cómo es en un dibujo realizado por discípulos de Golgi, cómo es la estructura de esa y la morfología de las neuronas a un mes de edad. Y este que ven aquí ahora es a 6 años de edad. Fíjense cómo en tan corto periodo de tiempo la complejidad de la neurona ha ido aumentando. Y si ya les presentara al adulto, ya verían prácticamente lleno de neuronas. Por tanto, la complejidad es enorme y esta es la base de la plasticidad neuronal. Pero como les digo,
los cambios en la morfología de las espinas están relacionados con retraso mental. De hecho, ahí ven una imagen, es un dibujo de una dendrita que tiene esas espinas a los lados y en un niño de 10 años con un tipo de retraso mental, ven cómo la morfología de esas espinas ha cambiado. Ahora son más largas, son como más débiles, tienen unos cuellos muy finitos. Y en otro tipo de retraso mental, de un niño de 12 años, vean cómo ahora también la morfología es diferente. Ahora tienen unas cabezas mucho más grandes, más agigantadas. Estos simples cambios en la morfología es suficiente para que la función se altere significativamente y a día de hoy se sabe que el retraso mental o esos tipos de retraso mental están relacionados con esos cambios. Y de hecho, conforme envejecemos, también sufrimos cambios en nuestras espinas, pero como algo fisiológico. Esto es un ejemplo muy ilustrativo. Esto es una imagen real. Esto es tomada con una técnica en el laboratorio que se ve emitiendo luz en verde, pero pertenece a un paciente de 41 años que murió sin ningún tipo de patología, ¿vale? Por causas naturales. Y ese es el mismo tipo de estructura perteneciente a la misma célula y de la misma región nerviosa de una persona que murió con 84 años, también sin ningún tipo de alteración cognitiva ni nada conocido. Fíjense cómo, conforme envejecemos, las dendritas se hacen más finas y van desapareciendo espinas dendríticas. Las espinas dendríticas están directamente relacionadas con los procesos cognitivos y es la explicación de que durante el envejecimiento vayamos perdiendo esa capacidad cognitiva. No hablo de una patología, hablo de condiciones normales. Esa pérdida de memoria característicos de las personas durante el envejecimiento tiene una base biológica y una base fisiológica como esta. Como les decía, las espinas son los sitios donde se establecen los contactos sinápticos. Una sinapsis está formada por 3 elementos. Lo que se denomina el elemento presináptico, que pertenece a la primera neurona, la que quiere comunicarse con la segunda, y en ella pueden ver elementos como mitocondrias, que son los orgánulos que proporcionan la energía necesaria para llevar a cabo los procesos metabólicos, o esas pequeñas bolitas, que son las vesículas sinápticas, donde se almacena un neurotransmisor, un mensajero químico que va a transmitir la información a la siguiente neurona. El segundo elemento es el espacio que las separa, que es un espacio muy finito, de unos 18 o 20 nanómetros, muy fino, lo que Cajal, sin llegar a verlo, fue capaz de intuir y describir. Y la tercera parte, el elemento posináptico, que pertenece a la segunda neurona. ¿Y esto cómo funciona? Cuando la primera neurona se quiere comunicar con la segunda, lo que hace es manda un mensaje eléctrico. La llegada de ese mensaje eléctrico hace que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana plasmática y liberen su contenido a la hendidura sináptica, a ese espacio que separa las dos células, y ese mensajero químico va a ser reconocido por proteínas específicas que hay en la membrana de la siguiente neurona y esto crea o vuelve a generar un mensaje eléctrico y así se va transmitiendo. Mensaje eléctrico, mensaje químico, mensaje eléctrico y así sucesivamente. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, el funcionamiento de esa sinapsis se debe a proteínas como esta. Esta es una de las proteínas que se activan en esa sinapsis. Es un canal iónico, de manera que cuando llega el neurotransmisor, ese mensajero químico se une a su proteína específica, que es igual que la unión de una cerradura, de una llave a una cerradura, y esto hace que se abra un poro, un agujero, que permite el paso de diferentes iones. Y esto crea, pues, la transmisión de una determinada información, como esta. Salen iones potasio, entran iones de sodio, no importa, y así se transmite, se vuelve a generar un mensaje eléctrico. Para que se hagan una idea, fármacos como el diazepam, que seguro que conocen, que se utiliza como ansiolítico o miorrelajante, actúa sobre este tipo de proteínas. Ese efecto ansiolítico se ejerce su efecto sobre esa proteína en concreto en determinadas sinapsis del sistema nervioso central. Hay un segundo tipo principal de receptor,
que es lo que se denomina como metabotrópico o acoplado a proteína G. En este caso consiste en que el neurotransmisor se une a la proteína de la membrana y esto provoca la movilización de otras proteínas que van a dar lugar a la activación de un canal iónico semejante al de antes, pero hay otra parte de proteínas que llevan a cabo otras funciones, dando lugar a una respuesta más amplia y más potente dentro de la célula. Por ejemplo, no sé si conocerán el zolpidem, que también de hecho se utiliza como ansiolítico y frente a la ansiedad, el zolpidem actúa sobre este tipo de receptores acoplados a proteínas G. Cuando esas proteínas que hemos visto antes y las sinapsis en las que se encuentran se alteran, se producen numerosas patologías. Y una de ellas, una de las más dramáticas, es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, a día de hoy, sabemos, se le denomina sinaptopatía, es decir, la patología resultado de la alteración de la sinapsis. Aquí ven el caso de... allí ven el caso del cerebro normal, de un paciente normal, intacto, y vean en la parte de aquí lo que es el cerebro de una autopsia que murió con Alzheimer. Se ha producido una enorme atrofia, ¿vale? Por tanto, como resultado de una pérdida neuronal, pero previamente a esa pérdida neuronal se han perdido miles y millones de sinapsis que son, y esa pérdida, perdón, es la responsable de la alteración cognitiva característica de la enfermedad de Alzheimer. Para que vean lo dramática que es esta enfermedad, no hace falta, bueno, yo creo que todos los que estamos en la sala somos conscientes, las personas los que tienen Alzheimer dejan básicamente de ser personas, abandonamos todo lo que es nuestra humanidad. Esto lo refleja visualmente. Es el caso de un pintor, William Utermohlen, un pintor americano, que le encantaba hacer autorretratos. Se hacía autorretrato, aquí tienen un autorretrato de 1967, cuando se encontraba en perfectas condiciones, y empezó a sufrir Alzheimer, pero aún así él seguía pintando. Y ahí tienen la evolución desde 1996 hasta el año 2000 de cómo él se veía a sí mismo. Y fíjense en el deterioro progresivo que va causando la enfermedad de Alzheimer. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos perdiendo la esencia de nosotros mismos. En el caso de nuestro, en el laboratorio, no podemos utilizar tejido humano por temas éticos, utilizamos ratones que asemejan la patología. Un ratoncito como este, en el que una de las alteraciones anatomopatológicas de la enfermedad de Alzheimer saben que son las placas de beta-amiloide, ¿vale? Es una proteína que se acumula. De hecho, fíjense hasta qué punto se acumulan en el cerebro. Todos esos puntos negros, más pequeños o más grandes, es la acumulación de las placas de beta-amiloide. Igual que se produce en humanos, porque no tengo la imagen, pero si tuviera una imagen semejante de tejido humano, eso es lo que ustedes estarían viendo en el cerebro. ¿Y qué es lo que hace esa placa de beta-amiloide, esa mancha que ven ahí? Esa mancha que ven ahí, ahora lo van a ver, lo que antes veían en negro, ahora lo están viendo aquí en rojo. Y lo que ven en verde es una neurona. Fíjense cómo la neurona tiene unas dendritas y fíjense cómo las dendritas tienen espinas. Pero fíjense cuando la dendrita toca la placa de beta-amiloide. Fíjense justo aquí. Se pierden las espinas dendríticas y prácticamente empieza a romperse la dendrita y poco a poco va degenerando y la neurona termina muriendo, ¿vale? La pérdida de todas esas espinas afecta la capacidad cognitiva y, por tanto, la pérdida característica de la enfermedad de Alzheimer. Este es, como ven, algo especialmente dramático. ¿Existe alguna forma, y con esto ya acabo, es la última diapositiva, ¿existe alguna forma de fortalecer las neuronas? Bueno, hay consejos que no se los doy yo, es lo que dicen los neurólogos, y ahí tienen 7 consejos para, digamos, evitar la demencia y que nuestra memoria se mantenga más o menos activa. Uno de ellos es, como quizás ya sepan ustedes, la presión arterial y los niveles de colesterol, mantenerlos controlados. Entre otras cosas porque el corazón envía aproximadamente el 20% del oxígeno del cuerpo al cerebro. Por tanto, tiene que trabajar muchísimo. No hay que debilitar el músculo para que nos siga llevando oxígeno a nuestro cerebro.
Hay que evitar también niveles de azúcar, al menos de los azúcares malos. Tenemos que dormir 9 horas, algo que es muy simple y que a lo mejor cuesta un poco, pero créanme que es fundamental. Refresca el cuerpo y la mente. Algo en lo que los médicos también insisten mucho, la dieta equilibrada, pescados grasos como el salmón, frutas como el aguacate, nueces, verduras, esto es también fundamental. No fumar. Fumar perjudica seriamente no ya la salud, no voy a hablar de salud, sino que afecta seriamente al funcionamiento de las neuronas. Algo que ayuda muchísimo es socializar mucho. Socializar muchísimo. El poder curativo de las relaciones y la alegría de experimentar la vida con los que nos rodean. Siempre, evidentemente, socializar positivamente, nunca con relaciones tóxicas, evitar relaciones tóxicas. Y la última es el aprender nuevas habilidades. El aprender nuevas habilidades hace que nuestro cerebro se mantenga plástico y activo, siempre dinámico y siempre en movimiento. Si no es así, nuestro cerebro se aplasta y lo que hace es prácticamente empezar a morir células. Si lo mantenemos activo, los circuitos se mantienen activos y esto retroalimenta la supervivencia de nuestras propias neuronas. Bueno, el cerebro es una de las creaciones más complejas del universo, al menos del universo conocido a día de hoy, y a pesar de ello todavía somos auténticos desconocedores de cuáles son las necesidades de nuestro cerebro. Por tanto, yo lo que digo es que utilicen el cerebro porque si no lo vamos a perder y por tanto deberíamos de seguir un estilo de vida lo más cognitivamente activo posible. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rafael. Por aquí detrás lo que estaban diciendo era que vaya conferencia, ¿eh? Esto resume perfectamente lo que nos ha gustado, Rafael. Pues muchísimas gracias. Os lo agradezco de corazón, de verdad. No sabéis lo que significa oír esas palabras. Ha sido Vicente. Pero lo pensamos los demás también. Vamos a abrir turno de preguntas. Claro. Levantan la mano. Buenas tardes, doctor Luján, profesor Luján. Muchas gracias por la conferencia. Y mi interés está centrado en el problema de la esquizofrenia. Como usted sabe, es una grave enfermedad. Aproximadamente el 4% de la población se estima que padece esta enfermedad. Y una curiosidad es que siempre la prevalencia de esta enfermedad aparece en edades alrededor de los 18, 19 años. Y mi pregunta primera sería, ¿está relacionado con la evolución del desarrollo del cerebro o pueden ser otro tipo de factores más ambientales? Y luego tenía bastante interés en preguntarle por su espléndido conocimiento sobre los temas de la función sináptica planteada para este tipo de enfermos, ¿no? Es decir, yo hablando con psiquiatras muchas veces me dicen, es que probamos este neuroléptico porque está reforzando tal o está reduciendo tal. Evidentemente la evolución de estos fármacos, de estos neurolépticos, sobre todo los de segunda generación, pues permiten que hayan menos efectos adversos y demás. Pero siempre me pregunto, ¿cómo evolucionará este tipo de medicamentos? Y no es posible algún tipo de técnica, probablemente desde el punto de vista radiológico o de imagen, para poder comprobar cómo funcionan este tipo de fármacos en el desarrollo de la función sináptica, para ver cuál es el más adecuado al que hay que aplicar a cada enfermo con este tipo de patologías. Muchas gracias. Gracias a usted por sus preguntas. Quizás no sea la persona más indicada para responder a todas las preguntas, pero yo le puedo dar al menos mi opinión bajo mi experiencia. En cuanto a la primera de las preguntas,
Bueno, en el caso de la esquizofrenia, a diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas en las cuales mueren las neuronas, al menos no existe una pérdida, una muerte neuronal significativa, si es que existe alguna muerte neuronal. Es más una alteración de los circuitos sinápticos y de las proteínas, como esos receptores que hemos visto al final de la charla. Es una modificación de ese tipo de acontecimientos. Por tanto, puede ocurrir desde el nacimiento, puede venir ya predeterminado un poco desde el nacimiento, que determinados circuitos no se hayan terminado de establecer y que por tanto sean más susceptibles cuando llegamos a una determinada etapa de nuestra vida. A partir de ese momento empieza a desarrollarse la enfermedad. O también puede deberse a factores externos. Se sabe, desconozco el caso de la esquizofrenia, pero en otras enfermedades también que afectan al sistema nervioso, se sabe que pueden estar motivadas, iniciadas por agentes externos. Agentes tóxicos, fármacos citotóxicos, etcétera, etcétera. Por tanto, a su primera pregunta, podrían ser las dos opciones. En cuanto a la segunda y a la tercera, yo lo resumiría en pocas palabras. Y es que lleva usted razón y se podría hacer lo que usted dice de inventar algo, algún tipo de técnica, pero la esquizofrenia no es una enfermedad, voy a intentar decirlo de una manera de no ofender a nadie, no es una enfermedad prioritaria, desgraciadamente. O sea, por ejemplo, se está invirtiendo cada vez más dinero en enfermedades neurodegenerativas como las demencias y el Alzheimer, y esto ha hecho que se avance el conocimiento de una manera impresionante, pero otras enfermedades, epilepsia, esquizofrenia, retrasos mentales, y ya no le hablo de otras enfermedades como las enfermedades raras, siguen estancadas ahí. Por tanto, se podría llegar a conseguir toda esa información sobre fármacos, etcétera, etcétera, siempre y cuando haya una inversión de dinero suficiente y de personal que lo investigue suficiente. Ese es el momento a partir del cual empezaremos a saber más sobre los mecanismos que dan lugar a la esquizofrenia o a otras enfermedades y cuáles son los fármacos más efectivos. Falta esa información o esa cosa básica, y es que hay muy poquita información. Yo, de hecho, no conozco, es verdad que no es mi campo, pero yo no conozco ningún estudio semejante a los que yo hago que demuestre algún tipo de alteración sináptica en la esquizofrenia. Mientras que en la enfermedad de Alzheimer hay muchísimos laboratorios en todo el mundo y continuamente están sacando algún tipo de publicaciones. Luego, tenemos que empezar de la base, es decir, investigación, investigación y más investigación. Pues qué pena, la verdad. Bueno, pues enhorabuena por su ilustrativa información que nos ha facilitado. Gracias. Una pequeña observación es que los españoles creo que en parte hemos reconocido la labor de Ramón y Cajal, porque tanto en institutos, centros de enseñanza y calles es raro la capital de España que no, pero eso es una observación. Y la pregunta es el tema de la genética. El tema, pero ¿cuál es la pregunta? El tema de la genética si influye, es decir, si... En la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. El Alzheimer o el Parkinson, la demencia o en cualquier otra. Sí, sí, vale, correcto, sí. Entiendo su pregunta. Pues vamos a ver, en el caso de la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad heredada. Solamente el 5% está debido a la herencia. El resto es adquirido o se va desarrollando. Hay algunas patologías que sí que son resultado de la herencia y, por tanto, de los genes que heredamos, pero muchísimas de las patologías asociadas al sistema nervioso no están relacionadas directamente con lo que heredamos, sino con la probabilidad. Llegamos con unos genes y tenemos más o menos probabilidad de que desarrollemos una determinada enfermedad. El hecho de que un padre y una madre padezcan la enfermedad de Alzheimer no quiere decir, u otra enfermedad, no quiere decir que el hijo la vaya a desarrollar. Puede tener más o menos probabilidad, pero no es algo totalmente seguro de que eso vaya a ocurrir. Y lo de Ramón y Cajal, bueno, pues sí que es verdad que existen todas las ciudades
tienen una calle que es Ramón y Cajal, pero eso fue por un real decreto de hace muchísimos años. Si no hubiese sido impuesto por el gobierno, posiblemente ignoraríamos todavía lo que supuso y supone a día de hoy la figura de Ramón y Cajal. Gracias. ¿Qué opina usted de la práctica del ejercicio físico habitual sobre el deterioro de la memoria con la edad? Que es fundamental el realizarlo. Perdón, es que le ha faltado en los 7... Sí, sí. Le ha faltado el octavo. Sí, no, de hecho me faltaban varios más. Lo que pasa es que no quería hacer la diapositiva muy cargada de información y he dado lo más sobresaliente. Pero tiene usted toda la razón y en una charla anterior que puse una diapositiva parecida a esta, iba incluido el ejercicio físico, que es fundamental. El ejercicio físico es otro de los consejos que se suelen dar para mantener no solamente sano el cuerpo, sino especialmente el cerebro, nuestro cerebro. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Por ahí? Voy. Ay, perdón. Luego voy allí, ¿vale? Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por la magnífica disertación y el elogio de don Santiago Ramón y Cajal, como bien has explicado. Yo tenía una pregunta que a lo mejor es un poco infantil, basada un poco en estas creencias de los pseudocientíficos, pseudobrujos que hay por ahí. La existencia de los dos hemisferios cerebrales y su conexión entre ellas, que unos dicen que si el hemisferio derecho es el de las sensaciones y el izquierdo es el de la inteligencia, no sé qué, todas esas cosas son chorradas. Primero, ¿por qué existen los dos hemisferios cerebrales y la conexión entre ellos? Y segundo, esas cosas que dicen por ahí los pseudobrujos o pseudocientíficos, ya no sé lo que son, de que un hemisferio está relacionado con la sensibilidad y el otro con no sé qué historia, ¿eso tiene algún fundamento científico? Sí, de hecho está demostrado que en líneas generales el hemisferio está parcializado en esas funciones y en esas sensaciones. Eso está más o menos demostrado. Lo que ocurre es que no de manera 100% categórica. Es decir, que si en un lado, en un hemisferio, está especializado en la parte del lenguaje, eso no quiere decir que no haya otras partes en el hemisferio contralateral que también puedan estar implicadas. Entonces, es un poquito más complejo. Hay zonas en las que, o parte del hemisferio que está mayormente dedicado a una función en concreto, pero las conexiones que se establecen entre el hemisferio derecho y el izquierdo son continuas y, por tanto, existe una relación continua entre ellos. Eso es lo que existe a día de hoy. Y, de hecho, el número de conexiones que se establecen también depende de si es hombre o mujer. Las conexiones que se establecen entre el hemisferio derecho y el izquierdo es mucho más abundante en mujeres que en hombres. En hombres el número de conexiones está mucho más limitado en número. Y eso hace que, bueno, los hombres tengamos ciertas, no habilidades, pero cierta predilección por determinados comportamientos o, por ejemplo, que seamos teóricamente mejores en lo que es el comportamiento espacial, la distribución espacial, mientras que las mujeres son más hábiles en la parte del lenguaje, etcétera, etcétera. Este tipo de diferencias comportamentales vienen o tienen una base anatómica por la relación que se establecen entre los distintos hemisferios. Pero sí que existe una especialización por cada uno de hemisferio derecho e izquierdo. O sea, no es un mito. Y otro más sensitivo. Sí, correcto. Sí, es cierto. Sí. En regla general. Es un poquito más complejo que eso, pero sí que por regla general se podría clasificar de esa manera. Pero luego se establecen conexiones entre ellos continuamente y hay zonas. Y además esto también depende muchísimas veces de la persona, incluso de si ha sufrido algún tipo de patología como algún tipo de ictus. El cerebro es tan plástico que el hemisferio contralateral puede adquirir funciones nuevas y llevar a cabo las del hemisferio que ha sido dañado. Y esto está demostrado. Por ejemplo, la corteza visual está justo aquí atrás. Pero si se daña la corteza visual,
La parte más frontal, que está por aquí, o la parietal, pueden adquirir esa habilidad, porque la de la corteza visual está dañada. O sea, el cerebro es tan sumamente complejo y plástico que es capaz de adquirir funciones nuevas, no solamente en el desarrollo, sino incluso en adultos, a esta edad. Y pasar de un hemisferio a otro. Sí. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la charla. Gracias. Viendo las diapositivas que ha puesto usted ahí y viendo el papelito que nos han dado, he visto el árbol, que se viene a reflejar un poco lo que es un cerebro, las raíces, las ramas y tal. Entonces, por el árbol circula la savia. A través del cerebro lo que circula es corriente eléctrica, ¿no es así? Correcto. ¿Dónde generamos nosotros esa corriente eléctrica? Y si podría estar el déficit de esa corriente eléctrica en algunas enfermedades. Sí, lo generan las propias neuronas. O sea, en esa última diapositiva que les he explicado un poco lo de la proteína cuando se abre y entran los iones, esos iones son mensajeros eléctricos, se transforma en un mensaje eléctrico. Luego, la electricidad la generan nuestras propias neuronas. No hay un centro... No. Todas las neuronas son capaces de generar su propia electricidad, que en definitiva es la manera que tienen de mandar la información hacia el resto de neuronas o el resto de regiones del sistema nervioso. Pero si esa electricidad falla, también podría venir por ahí De hecho, esa es la base de muchas patologías. Se sabe, o sea, esas proteínas están, por ejemplo, en la sinapsis y en la superficie neuronal. Cuando fallan esas proteínas, es decir, las que generan esa corriente eléctrica, la neurona no puede comunicarse. Y cuando la neurona deja de comunicarse con las que le rodean, la célula muere. Sí, para eso es el tema. ¿Vale? Por tanto, lo que usted dice es la clave para entender algunas patologías o muchas patologías del sistema nervioso. Y para terminar, muy rápido, ha puesto lo de dormir 9 horas. Eso, conforme nos llegan los años, cada vez lo tenemos peor, ¿eh? ¿Lo podemos arreglar un poco con la siesta o cómo va eso? Muchas gracias. Si puede, yo le sugiero que, aparte de siesta, intente llegar a las 8 o 9 horas, que su cerebro se lo va a agradecer. Sé que puede ser muy difícil, sé que padecemos de insomnio, sé que tenemos problemas que nos hacen dormir mal, etcétera, etcétera. Pero créanme que la capacidad regenerativa de dormir 8 o 9 horas también va a depender de la persona, por favor. O sea, se pone 9 como algo estimativo. Hay personas que pueden regenerar perfectamente el pensamiento y el cerebro, el funcionamiento del cerebro, a lo mejor durmiendo 6 o 7 horas. Pero lo que digo es de si usted por regla habitual duerme 8 horas y con eso usted al día siguiente se encuentra mentalmente y cognitivamente bien, no cambie ese hábito. O sea, no lo pase a 4. Si son 6, que sean 6. Y si puede incrementar a 7, mejor. 9 es algo estimativo para decir que dormir es algo básico para mantener nuestro cerebro alerta y en funcionamiento correcto. La última pregunta, que son casi las 8 y nos tenemos que marchar. Por aquí habían levantado antes la mano. Vale, se ha marchado. No había otra señora por detrás, pero se ha debido marchar. Buenas tardes, muchas gracias por su conferencia. ¿A qué es debido la surdera? ¿La sordera? Surdera, ser zurdo. Ah, zurdera. Ah, vale. Zurdo. Es que yo pronuncio mal la Z. Usted zurda y yo sordo. Entonces, claro, yo oigo lo que quiero y es la sordera. Bueno, son habilidades que se adquieren del cerebro. Es decir, en el cerebro, el manejo de la mano derecha está controlada por el hemisferio izquierdo. Como le decía antes, cuando por algún motivo el cerebro, esa habilidad la adquiere otra región, si esa habilidad la ha adquirido el hemisferio derecho, pasamos a ser zurdos. ¿Vale? Por tanto, es algo bastante habitual este tipo de cosas. Incluso se puede dar, hay una condición clínica que se llama situs inversus, así es en latín, que no es otra cosa que los órganos están en el lado contrario, pero la persona no se entera hasta que no se hace una radiografía. Es decir, si el corazón está aquí un poquito hacia la izquierda, lo suelen tener hacia la derecha. Si el bazo está aquí a la derecha, suele estar a la izquierda. O sea, están al revés, pero eso no afecta para nada al funcionamiento normal. En el caso de la zurdez,
se debe a que el centro que adquiere la habilidad motora para controlar la mano derecha simplemente está en el otro lado. Ha cambiado. Sí. Muchísimas gracias. Y podemos, sí. un segundo. De hecho, podemos habituar con práctica a la mano contraria, que además esto se ha hecho mucho, hace muchos años. Sí, no. Sí, pero es un problema, pero quiero decir que se puede acostumbrar al cerebro a utilizar la otra mano y la persona termina utilizando la mano contraria igual de bien que la suya natural. ¿Y eso a qué se debe? A que el cerebro es plástico y esa habilidad la está adquiriendo la otra parte del sistema nervioso. Ahora sí, gracias. Y aplaudan. Gracias. Sí que voy a pedir disculpas, que había alguna mano levantada, lo siento, pero es que nos quedamos sin tiempo. Y nuestro vicepresidente, Vicente Pascual Carrión, le entrega este detalle a Rafael Luján para agradecer su participación en la conferencia. Muchísimas gracias. Y si pueden mirar a la foto de Paco. De corazón. Ya es la tercera vez, pero para mí esta es mi casa, así que me... Bueno, ya saben que nos vamos de vacaciones de Navidad, pero regresamos el lunes 8 de enero, misma hora, 6:30 de la tarde, aquí en Diputación. Comenzaremos enero, comenzaremos un nuevo año con otro miniciclo, en esta ocasión denominado Economía y Desarrollo, que se extenderá hasta el 5 de febrero. La primera de las conferencias de este miniciclo, la del 8 de enero, nos traerá a María Soledad Prado Camacho, directora de la Oficina de Sostenibilidad de Global Caja, quien precisamente hablará sobre el compromiso de sostenibilidad de Global Caja. Hasta entonces, feliz Navidad, felices Pascuas y feliz Año Nuevo. Muchísimas gracias.